Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de noviembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Corredor y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, día miércoles, donde acciones internacionales repuntaron con fuerza tras mejorar datos económicos de Europa y Estados Unidos. Continúan los datos mostrando solidez en Estados Unidos y alguna recuperación en términos del mercado europeo. No obstante, acciones locales mantienen presión a la baja en medio de un mercado que limitó las caídas en medio de compra de oportunidad. Básicamente, después de las caídas que hemos tenido, algunos activos han empezado a registrar ya presencia de compradores. No obstante, la presión bajista se mantiene. Datos económicos del día de ayer: inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana pasada suben en 1.6 millones de barriles, destilados bajan en 3.8 millones y gasolina en 4.9 millones. Datos mixtos que después de la fuerte caída del precio de la cotización del precio del crudo, pues básicamente el mercado lo toma ya como algo de soporte, sobre todo por la caída en destilados y gasolina, que tarde o temprano pues generaría una mayor refinería y por lo tanto una mayor demanda en términos de crudo. Así que datos del día de ayer logran darle soporte al precio del petróleo e índice de indicadores líderes de Estados Unidos sube 0.7% para el mes de septiembre, en línea con lo esperado por el mercado. Indicadores líderes son indicadores como confianza del consumidor, entre otros, que permitirían anticipar cuál sería el comportamiento futuro de la economía de los Estados Unidos, y básicamente lo que nos estaría diciendo es que la economía va por buen camino y continuaría bajo esa tendencia. Desde otro sentido, pues también estaríamos hablando de un menor estímulo a futuro. Recordemos que hasta diciembre no tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal, así que vamos a quedar por fuera. No vamos a, tenemos que tener en cuenta sus movimientos por ahora. Hay bastantes sorpresas, sobre todo desde Europa para el día de hoy. VIX continúa con tranquilidad, bajando 14.12, continúa entonces la tranquilidad en el mercado y pues básicamente hoy con una sorpresa por parte del Banco Central Europeo que recorta tasas de interés de referencia, pues posiblemente la tranquilidad y el optimismo se mantenga en los mercados. Acciones de la región retrocedieron en términos asiáticos, espera decisión de tasas en Europa y expectativa de datos económicos de Estados Unidos. Hoy empezó Europa a las 7:30, 7:40 y 5 con decisión de tasas, donde sorprende el Banco Central Europeo con un recorte de tasas del 0,5% al 0,25%. Y pues digamos que eso anula un poco el sentimiento que tenían los mercados asiáticos, aunque los datos económicos continúan mejorando. El índice de indicadores líderes en Japón para el mes de septiembre también mejora de 106.8 a 109.5 por encima del 109.4 esperado. Y en términos de tasa de desempleo en Australia se mantiene sin cambios en 5.7%. Europa, importante movimiento, inicia con ganancias, luego de sorpresivo recorte en su tasa de referencia. Banco Central Europeo recortó tasa de interés de 0,5 a 0,25%. Bank of England la mantiene sin cambios en 0.5%. Así que hay recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo. La producción industrial en Alemania para el mes de septiembre cayó 0,9, por debajo del crecimiento esperado del 0.3%. Así que el punto importante hoy es ese recorte de tasas que genera entonces un movimiento fuerte en términos de acciones. Y break, noticia local, reporte de utilidad por acción de $0.81 acumulado entonces al año, a septiembre, perdón. Las cifras de producción ya se estabilizan frente al segundo trimestre del presente año. No son buenos, no son malos, lo dejaremos a los niveles técnicos, lo que serán los movimientos de Pacific Rubiales. Le daremos, digamos que escaso fuerza al fundamental y nos iremos mucho más con los técnicos para lo que es el mercado digamos que la cotización, perdón, de Pacific Rubiales. Nos faltan importantes noticias hoy, 8:30, PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre. El PIB será publicado entonces a las 8:30, mercado espera un crecimiento del 2%, 8:30 peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Tenemos entonces 8:30 también peticiones iniciales. Mañana tendremos datos de empleo y 3 de la tarde crédito del consumidor. Mañana panorama de empleo, así que esperen 2 jornadas de bastante volatilidad, por ahora con optimismo en términos de los mercados. Mañana tenemos empleo, ingresos y gastos personales y sentimiento del consumidor de los Estados Unidos. Así que en términos generales sorprende ese recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo. Así que ese sorpresivo recorte genera entonces un aumento en la cotización de las acciones a nivel global, optimismo entonces por mayor política monetaria expansiva. Esto debilita también el euro y nos falta el PIB de Estados Unidos.
que en cierto modo debería acompañar también la tranquilidad en términos de mercado. Así que no descartamos que hoy sea un día rally de verdes en términos de los mercados internacionales. Puede llegar a cambiar con base en el PIB, pero por ahora pues digamos que es el escenario más probable. Y mercado local presenta presencia de compradores en el día de ayer. Recuerden que estamos atentos a las resistencias de corto plazo, ya que la mayoría de activos se encuentran bajo presión bajista. Entonces, importante esos movimientos. Veamos qué nos dicen las gráficas. Índice Dow Jones continúa entonces con su tendencia alcista hacia la zona de máximos. Es cuestión de romper estos máximos que los intentó en el día de ayer. Hoy iríamos hacia los 16. De inicia nuevo movimiento alcista. Hacia ruptura de máximos continuaríamos con la presión hacia 16, 16,400. El IPSA continúa con su lateral de 4.000 a 3.800. Dependerá de alguno de estos dos niveles darnos algún cambio de dirección. Lo mismo para el índice general de la bolsa de valores entre 16 y 17,400, aunque con algo más de sesgo alcista. Y el dólar, vamos a ver qué pasa con el PIB a las 8.30, pero pues este es el único país que su moneda se fortalece cuando la inflación disminuye de forma significativa, así que es muy probable que mientras nos mantengamos sobre el 1900, pues en los movimientos del día de ayer todavía podamos tener 9.50, 9.60, dependerá entonces del PIB de Estados Unidos. ¿Qué pasará con el dólar que intenta entonces un pequeño retroceso hacia el 1910? No obstante, los fundamentales con crecimiento en Estados Unidos, expectativa de menor estímulo y lo que es una inflación más baja para nuestro mercado, pues debería generarle fuerzas de soporte de 1900, 1910 y mantener un poco más el sesgo alcista hacia el 950, 960. No obstante, todo es posible y si hay ruptura del 900, pues nos tocaría anular la presión alcista, pero por ahora el sesgo tanto técnico como fundamental es alcista. Petróleo recuperando terreno hacia los 95.20, recuerden que tiene espacio para los 98.100 en términos de rebote después de las últimas caídas. De los inventarios de crudo se estabilizan con descenso en destilados y gasolina, lo que le da espacio para rebotar y pues puede darle algo de espacio también a las petroleras locales. Y euro perdiendo fuerza hacia el 1.33,71, llegando a una zona de soporte fuerte que sería el 32.40. Así que por ahora nuevo golpe tras recorte sorpresivo de tasas por parte del Banco Central Europeo, que lo podría generar algo de presión bajista adicional, pero pues digamos que ya hubo un movimiento fuerte durante la jornada. Pasemos entonces a nuestro mercado. Digamos entonces nuestro graficador. Ayer fue un día bueno, se esperaba un poco más de pullback, no obstante el mercado inició a la baja y trató de entonces aparecer compradores. El pullback sigue estando vigente, recuerden el 7.50, 7.60 es la zona de resistencia. Ayer aparecieron algo de compradores en el mercado, por eso esta velita verde tipo martillo. Si esa velita logra aguantar y generar el 750, 760, pues por ahora simplemente podría ser un pullback y iríamos 700, 710, pero la ruptura de este 750, 760 podría llevarlo de nuevo hacia niveles de 1800. Así que no se descarta que el proceso de pullback todavía continúe, lo intente el mercado. Ahí iríamos a ver qué pasa con esta zona de 750, 760. Importante entonces esos niveles. Bogotá, también aparecen compradores defendiendo el activo, no obstante sigue siendo el tema 65-63 el soporte y mercado esperando entonces movimientos en términos de emisión. 70 sigue siendo un nivel de resistencia fuerte por ahora. Mercado entonces a espera con algo de presión bajista hacia lo que sería niveles de 65-63 mientras se conoce algo sobre la emisión. Bolsa de valores opera otra vez por debajo pero con muy poco volumen. Importante esto, 24.20. Si él logra aguantar el 24.20 y no lo rompe, podemos estar buscando de nuevo 22. Si logra romper el 24.20, podría anular la presión y volver a 25.5. Por ahora el 24.20, tras romper y cerrar, llenar el gap, básicamente se convierte ahora en resistencia. 24.20, el nivel de resistencia importante por ahora para lo que sería el nivel de resistencia. Celsius. Tenemos entonces llegando a soportes, tratando de perforar un poco el 5.900. Recuerden que todo lo que es 5.900, 5.600 y 5, creo que tenemos 5.800 en el día de ayer, son zonas de soporte. La tendencia ya se confirma bajista con base en el cruce de promedios móviles. Así que la resistencia está en 6.100. 6.100 nivel de resistencia, nos alejamos un poco de la resistencia porque ya estamos llegando a esos soportes. Pero ya se confirma cambio de tendencia bajista. Toca evaluar es cuando aparecen los compradores y qué tan fuerte será el rebote, pero mientras esté por debajo de los 600, igual sigue siendo tendencia bajista. 600 el nivel de resistencia, llegando a soportes de 5.800, 5.600.
Cementos Argos también se acerca a los 9.500. Recuerden que si hay ruptura de los 9.500 podríamos estar iniciando una presión bajista hacia los 9.100 y 8.700. Por ahora seguimos 9.500 contra 10.000, el 10.000 como resistencia. Así que atentos a esos niveles del 9.500 por si hay ruptura. Por ahora, pues el panorama internacional es bastante bueno, puede llegar a aguantar un rato, no obstante, pues vamos a estar pendientes. En el caso de ruptura a este nivel, ya saben que podemos iniciar una presión bajista como escenario probable, en lo que también podría ser un doble techo, aunque no es perfectamente un doble techo, pero podría ser una figura de cambio de tendencia. Cemex Latam Holding también descendiendo con fuerza en el día de ayer. No, ahora nos toca modificar la resistencia 14.400, es el nivel de resistencia. Ya llega a los 14 de soporte. Entonces ya empieza a llegar algunos soportes de 14 y 13.500 como zonas de soporte. La presión bajista continúa mientras estemos sobre 14, por debajo, perdón, de 14.400. Mientras estemos por debajo de 14.400, la presión bajista continúa. Importante ese nivel. Canacol ha empezado a estabilizarse. Esto es bueno que esté todavía sobre los promedios móviles de 200. Recuerden, vamos a modificar, no mentiras, seguimos igual al mismo nivel. 8.900, 9.000 sigue siendo tendencia bajista, es la resistencia ahora. Vamos a ver qué pasa contra esos niveles. Si lo rompe podríamos estar avanzando con mucha más fuerza. De lo contrario, mientras esté por debajo de estos niveles, aún puede volver a niveles de 8.100 y 7.600. Velas se hacen un poco más estrechas. La caída de ayer fue con menos volumen. El volumen ya no acompaña un poco las caídas. Hay que evaluar a ver si existe la posibilidad de este repunte y qué va a pasar con la zona de resistencia. Recuerden que el mercado está pendiente de un pequeño pullback después de tantas caídas para evaluar si hay cambio de tendencia o continuamos con la presión bajista. 1.450 contra 1.350 son los dos niveles por ahora para con concreto. Si hay ruptura de 1.350 perderíamos fuerza hacia los 1.300. 1.350 entonces la zona de soporte. Y 1450 la resistencia, posiblemente oscilemos en esos niveles sin cambios importantes. Lo único bueno es el recorte de tasas hoy del Banco Central Europeo que anima un poco los mercados. 40.000 contra 39 serán los dos niveles importantes para Corficol. Dependerá de estos dos niveles si vamos al 41 o al 38. Por ahora leve sesgo alcista de corto plazo. Si a los 41 vamos a estar pendientes de qué pasa con nivel de resistencia. Ecopetrol se defendió muy bien ayer en el 4.400. Recuerden que igual la zona de 4.400, 4.300 tiene algo de fuerza porque los resultados de todos modos mejoraron un poco frente a lo que fueron los trimestres anteriores. Y el 4.600 igual sigue siendo una resistencia fuerte. Vamos a ver qué pasa. Posiblemente hoy intenten recuperar algo de terreno impulsado por los mercados internacionales. Así que 4.600 el nivel de resistencia importante. Leve sesgo alcista de corto plazo, suelo en pinzas en términos de vela, así que por ahora leve sesgo alcista de corto plazo mientras esté sobre 4.400. Si pierde 4.400 volveríamos a 4.300, sigue siendo fuerte y en caso de romperlo 4.100 sería el siguiente nivel para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá logra mantenerse sobre el 5.80, 5.70. Recuerden que mientras logre mantener esos niveles, todavía puede volver a 1.650, 1.680. Solo rompiendo 1.570 perdería fuerza de nuevo hacia los 1.500. Construcciones del Cóndor siguen 1.400 contra 1.300 sin cambios por ahora. Enca 7.50, 7.60, no, mejor para que sea más bonito el retroceso de Fibonacci. 7.60, 7.30, 7 las zonas de soporte. Vamos a evaluar a ver qué pasa con estos niveles. Si logran aguantar para continuar un poco movimiento alcista. No obstante, después de los resultados, pues simplemente se va a perder un poco de liquidez y volvería a los volúmenes bajos con los que solía negociar Enca después de ese salto de volumen. ETB sigue sin encontrar fuerza, sigue contra el 82. Si rompe el 82 iríamos 3.75, 3.67. 7567, importante esos niveles, solo rompiendo 400 anula la presión bajista. Éxito, buen volumen en el día de ayer, se destaca ese volumen. Igual seguimos 33.600 contra 31, continúa el comportamiento lateral. Recuerden que la probabilidad es 50 ascenso, 50 descenso, así que seguimos bajo la misma probabilidad. Grupo Argos. Recuerden los 22.200,
Mientras esté por debajo de los 22.200 todavía continúa la pura presión bajista. Importante esos movimientos hacia los 21, 20, 600. Importante ese 22.200. Puede estar haciendo ese pullback y estaremos evaluando qué pasa en esa zona de resistencia. Importante esos niveles de resistencia. Grupo Aval, recuerden que la estabilidad puede estar aquí en esta zona del 1300, 1310. Hubo un descenso adicional en el día de ayer, pero el mercado se encargó de recuperar ese movimiento. Así que posiblemente continúe ahí a esperar más detalles sobre la emisión. Grupo Sura, haciendo el movimiento de pullback. Creo que dejamos el 38 en el día de ayer como el nivel de resistencia importante. Mientras esté por debajo del 38 todavía puede volver a niveles de 36.400. Estaremos evaluando si logra romper o no el 38 para anular lo que sería la presión bajista. Entonces, importante esos 38. Será el nivel importante por ahora para lo que sería Grupo Sura. Tenemos ISA. En términos de ISA, desciende en el día de ayer, rompiendo, saliéndose en la figura que teníamos de triangulito, rompiendo entonces en el día de ayer el movimiento. Y tenemos entonces, puede hacer un pullback 9.500, importante. Él puede intentar 9.500 sin perder presión bajista para buscar de nuevo niveles de 8.800, que sería el siguiente nivel de soporte. Si logra anular el 9.500, podríamos estar volviendo al comportamiento lateral. Así que por ahora hay sesgo bajista con 9.500 como nivel de resistencia. Recuerden estar muy atentos a los pullback en términos de nuestro mercado. Isagen ya empieza a aparecer algo de compradores en los 3.000, nivel psicológico. El proceso de venta continúa. 3.200 sigue siendo resistencia. Ruptura de los 3.000 nos llevaría hacia los 2.880, que sería el siguiente nivel de soporte. Mineros. 3.300, 3.200 la zona de soporte, continúa todavía bajo sobre esta línea de tendencia alcista. Vamos a ver qué pasa en esa zona. Si lo rompe, sí perdería el sesgo alcista. Si logra aguantar acá, tendrá que romper el 3.500 para poder avanzar hacia el 3.800 como escenario probable. Nutresa, hay presión bajista, pero está defendiéndose ese 26.800. Ya si lo vuelvo a perforar y logra cerrar la jornada por debajo de ese nivel, importante el cierre de la jornada por debajo de ese nivel, abriría la posibilidad de descensos hacia 25.200. Vamos a incrementar la posibilidad de descenso siempre y cuando cierre por debajo de esos niveles. Si aún logra aguantar, deberá romper los 27.700 para poder cambiar a tendencia alcista. Preferencial Aval, también defendiéndose. Recuerden la estabilidad entre 1.300, 1.330 puede ser ahí. Digamos que el mercado podría estar tomando la emisión anterior como referencia para el precio del activo. Así que por ahora continúa con ese comportamiento lateral. Avianca Holding, después de conocerse el precio de emisión, de hecho cierra ligeramente por debajo. Posiblemente trate de recuperar 3.600 a 3.670 como las zonas de soporte. Entonces, importante. La presión bajista existe. Puede continuar descendiendo, pero en caso de repunte iríamos a 3.600, 3.680 como zonas de resistencia. El soporte más fuerte está ahorita, incluso tratando de perforar estos mínimos, estaríamos hablando de los 3.350, 3.350 como la siguiente zona de soporte. Entonces, importante esta zona y resistencias ahora 3.600 y 3.680. Bancolombia, pese a recorte en inflación, continúa bajo presión bajista. Nuestro mercado sigue bajo presión a la baja. La resistencia está ahora en 26.700. Mientras estemos por debajo de los 26.700 y 27, sigue siendo toda la zona, la presión sigue siendo bajista. Se acerca ya los soportes psicológicos del 26, 25.200. Vamos a ver qué pasa hoy en términos de esos movimientos. Recuerden que igual la tendencia sigue siendo bajista para preferencial Bancolombia. Y Carvajal Empaques continúa sin cambios, 3.800, 4.000. No hay cambios por ahora en términos de Carvajal Empaques. Preferencial Semargos, importante los 9.500. Si hay ruptura de esos 9.500, ya saben que podríamos iniciar algo de movimiento bajista hacia 9.100 y 8.700. 10.000 sigue siendo el nivel de resistencia para la preferencial. Preferencial da vivienda, ya reaccionando en línea con los demás bancos, dejando el 25 como resistencia, 24 como siguiente nivel de soporte y 23.500 como el nivel que le sigue. 25 entonces el nivel de resistencia importante. Preferencial Grupo Argos, 22.200 igual que la ordinaria.
Dependerá de ese nivel si volvemos hacia los 21 o no, o anulamos la presión bajista. Importante esos niveles. Preferencial Grupo Sura, misma situación. Los 38.800 serán los niveles de resistencia ahora, intentando entonces ese movimiento de pullback. Petrominerales continúa el impulso alcista bajo la expectativa entonces del acuerdo y de lo que es la valoración de Research Co, pero pues ya digamos que el volumen continuaría siendo bajo en estas zonas. Pacific Rubiales, hoy protagonista, así que vamos a detenernos un poco, logra mantener la tendencia alcista. Entonces, los resultados no son ni buenos ni malos, siguen siendo buenos. El RPG es un poquito alto, si lo llevamos a dólares, eso sí es cierto, pero recuerden los 38.500. Mientras estemos sobre esta línea, es importante, se genera ruptura si cerramos el día por debajo, porque puede existir que traten de bajar y recupere. Así que mientras estemos sobre esta línea de cierre de hoy se mantenga sobre esta línea de 38.500, es muy probable que empiece a buscar el 41. Ahí tendrán que evaluar la fuerza de los vendedores a ver si podemos avanzar hacia los 43.200 y mantener la tendencia alcista de esta línea. Pero si se rompen los 38.500, o sea, cierra el día por debajo de ese nivel, es muy probable que el mercado empiece a tener presión hacia los 36 o 35.400 como un soporte bastante fuerte en términos de este activo. Así que importante ese 38.500. En la primera media hora podría haber algo de volatilidad, aunque como el día está bastante tranquilo, lo único que molesta es un poco la fortaleza del dólar, pues simplemente podría iniciar con ascensos. Importante ese 41. Así que 38.500 es el nivel importante de los resultados empresariales en términos de Pacific Rubiales. Así que en términos generales nos da un buen impulso el recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo. Falta a las 8.30 el PIB, que es importante para el PIB. Acá hay una pregunta que dice cómo se analiza el PIB de Estados Unidos. El estimado, pueden verlo aquí en Bloomberg Market Data Economic Calendar. El estimado para el día de hoy en términos de PIB a las 8.30 es de 2%. Si el mercado crece mucho más que esto, estaría pensando entonces en la mitigación de la política monetaria de la Reserva Federal, y eso generaría entonces presiones sobre el dólar con ascensos y la posibilidad de presión bajista en nuestras acciones. Recuerden que estamos con algo de correlación inversa entre dólar y acciones. Y si sale en línea o ligeramente por debajo, pues continuaríamos relativamente tranquilos y empezaría a pesar mucho más el recorte de tasas de la Reserva Federal. Esos son los escenarios probables. Y si es un dato muy negativo, pues de todos modos podríamos, o si es un dato muy bajito de crecimiento, muy bajo, incluso negativo, pues podríamos estar teniendo algo de presión bajista adicional en el corto plazo para volver al sesgo alcista por el estímulo monetario que duraría más tiempo. Esos serían los escenarios probables en términos de PIB. Normalmente hay fundamentales de Estados Unidos que salen a las 8.30. Sugiere que el comité inicia a 8.35. Me gusta la sugerencia. Tomamos el horario 8, por lo que había, digamos que no había consenso, pero pues sí es relevante hacer el comité. Por eso lo hacíamos a las 7.35, porque para estar por fuera de los datos. Vamos a hablar del tema a las 8.35. Muchas gracias por la apreciación. ¿Cuál es el escenario probable de preferencial a Bianca ante la corrección tan fuerte a corto o mediano plazo? Ya puede estar alcanzando algo de soporte, estaría cerca. Puede ser que ya llegue o baje un poquito más al 35, al 350. Y ahora la posibilidad de una corrección hacia el 670, 3600 como zonas de resistencia. El fortalecimiento del dólar puede ayudar a las petroleras a subir la acción. Recuerden que cuando el dólar se fortalece, por lo general los commodities caen, y los commodities son mucho más volátiles que la tasa de cambio, así que por lo general no tienden a compensar un poco ese efecto, o no lo alcanza a compensar de forma completa. Son buenos los resultados de Pacific, son alentadores, son buenos, no son sorprendentes, así que pues, y el RPI es un poquito alto, así que atentos al 38.500. ¿Mineros muestra señal de venta en la gráfica? No, continúa aún dentro de la tendencia alcista con soporte en 3.300, 3.200. ¿Cuál sería una de las razones para que el Colcap esté desacoplado frente a los mercados internacionales? Son temas más de crecimiento local. Recuerden, la producción industrial continúa siendo débil. También digamos que el tema de la mitigación hace que los emergentes pierdan un poco de fuerza. Así que sobre todo es el famoso tapering o mitigación de la política monetaria de la Reserva Federal. Bueno,
Como soy nuevo en esto, ¿no sería bueno que el comité se realizara un resumen de las posibles emisiones para que no lo haga despistado a un tema de preferencial? A Bianca, por lo general estamos pendientes de emisiones. Recuerden los niveles. Digamos que ayer, por ejemplo, Bianca era el 4200 antes de ayer. La ruptura de ese 4200 pues generaría la posibilidad de un cambio bajista. Pero pues por lo general estamos pendientes de todo. Recuerden también Bogotá está pendiente de emisión y Grupo Aval pues ya hizo también la corrección. También está pendiente de emisión. Bueno, entonces muy atentos al PIB de los Estados Unidos y estaremos entonces meditando el tema del horario del comité. Muy buen día entonces para todos.